Hola a todas y a todos, bienvenidos a otro vídeo de Comparto una idea, espero que estéis todos bien. Hoy es 1 de abril y bueno, para todos los que somos amantes de las letras y de los libros, pues hoy empieza un mes que normalmente sería un mes de ferias, de que los libros salen a la calle, de muchos eventos que tienen que ver con libros, con cuentos, con poesía. Y este año nos vamos a quedar con un abril un poco más triste, ¿no? Este año le va el pelo la canción de Sabina porque un poco el mes de abril se ha quedado vacío y vamos a tener todos un poco la sensación de que nos han robado algo, por lo menos en este mes. Así que me parecía que era un día perfecto para hablar de cuentos, en este caso, y bueno, para hablar de cuentos clásicos. Y hace poco compartía en redes una foto de estos dos cuentos. En realidad son recopilaciones de cuentos, en este caso de Perrault y de los hermanos Grimm. Y bueno, junto a las fábulas de Sopo, no solo fábulas hay un montón, junto a los cuentos de fantásticos de Anderson, maravillosos, pues son algunas de las grandes recopilaciones de cuentos clásicos. Es verdad que nosotros tenemos una tradición amplísima, riquísima de cuentos clásicos. Sudamérica hay, además es un fenómeno como muy maravilloso el de los cuentos clásicos de Sudamérica porque tienen mucha representación femenina, son parte de la tradición oral y generalmente había una transmisión oral muy femenina y hay unos cuentos un poco diferentes a lo mejor que en otros lugares, pero al final los cuentos clásicos perviven y atraviesan el tiempo y atraviesan la distancia y son en todos los lugares, lo lea quien lo lea, en la época que lo lea o que lo escuche o que lo narre, nos remueven algo, porque los cuentos clásicos están hechos y pensados precisamente para ayudarnos a ver y a entender nuestros propios conflictos internos, nuestras propias realidades emocionales y las situaciones difíciles de la vida. Por eso, en los últimos tiempos ha habido como mucho conflicto con, bueno, pues con si había mucha violencia, con si había mucha diferenciación de género que no estaba bien traída. Y es verdad que hay algunos cuentos que son producto de otras épocas, que son difíciles a veces de contextualizar, pero tiene que ver con la lectura que hacemos. Es una lectura como muy superficial del cuento, ¿no? Y hay una frase muy maravillosa que viene a decir como que la mente no entiende nada que no ha pasado previamente por el corazón y que lo que entiende el corazón hoy lo comprenderá la mente mañana, ¿no? Y es de algún autor que habla mucho sobre este tema de la literatura que atraviesa los tiempos. Y los cuentos infantiles, y no infantiles, que no nacieron para ser necesariamente infantiles, hablan de eso, van a lo simbólico, tienen tanta fuerza y tanta potencia porque van a esa parte simbólica, van a esa parte del corazón, esa parte más subconsciente. No la analizamos. Cuando nosotros escuchamos un cuento, el mensaje del cuento no va a la parte racional que analiza el cuento. Tiene que ver con lo simbólico, con los personajes, con lo que representan, con la realidad que hay detrás, con el miedo que hay detrás, con cómo se soluciona ese conflicto detrás y nos va confrontando con todos y cada uno de los grandes temas de la vida en realidad, ¿no? Y por eso son tan fascinantes también para los niños, por eso esos personajes de los que a veces nos preocupa abusar, ¿no? Como los famosos lobos, pero no solo ese personaje, son tan fantásticos para los niños porque necesitan también ver esos personajes de esas realidades que existen y ver que uno puede confrontar con eso, porque otra de las grandezas que tienen los cuentos clásicos es que al final todos van acabando, nos van llegando a una conclusión parecida, que es que cuando nosotros confrontamos aquello que genera el conflicto, podemos encontrar una solución. Y luego nos dan ejemplos para resolverlo y nos permiten proyectarnos e identificarnos con cada uno de los personajes del cuento. Y por eso esa repetición una vez y otra vez, y necesito escuchar el cuento una vez y otra vez, porque en cada una de esas narraciones yo veo una capa de ese cuento. Y los cuentos clásicos no son solo para niños, ¿no? Nosotros, como nos hemos hecho tan racionalistas y necesitamos como de información de mucho impacto, hemos dejado de ver la magia que tiene el mundo del cuento, pero esta realidad de la que yo estoy hablando vale igual para niños que para adultos. Y de hecho, hoy os recomiendo a los mayores que estáis viendo el vídeo que echéis un vistazo. Hay grandes profesionales, hay una página fantástica que se llama Cuentoterapia, creo que es .com,
que es el uso al final para el crecimiento personal, para el desarrollo personal, para la psicología, para la terapia, ¿no? Los usos que podemos darle a los cuentos desde las primeras etapas hasta los últimos momentos, ¿no? Es maravilloso el trabajo que hacen desde ahí y bueno, yo os invitaría hoy a que hagáis una lectura de algún cuento clásico que tengáis. Y no solo eso, estos días de atrás estábamos hablando de que era importante o que podría ser positivo reconectarnos con la realidad de los que estuvieron antes que nosotros, ¿no? De las generaciones previas, que tienen más vivo que nosotros también el folclore y la cultura popular, de la narración oral, de los cuentos. Pues vamos a aprovechar también para preguntarles por historias que no conocemos, para indagar nosotros en tradición oral de nuestra zona, porque luego cada zona tiene su propia tradición oral y es maravilloso que no se pierda. Estamos todavía a tiempo, además, de no perderlo. Hay grandes personas detrás de eso y yo hoy os animo a que profundicéis un poco en eso, no solo los grandes, no solo los pequeños, sino también los grandes. Hay, bueno, a los que estéis en el ámbito de educación o de psicología, Bettelheim ha hablado mucho sobre cuentos, pero tiene un libro maravilloso sobre el psicoanálisis en los cuentos de hadas, que si a alguno de vosotros le interesa el tema es una virguería absoluta. Así que bueno, dicho todo esto, lo que yo os propongo hoy, después de todo este rollo, es que os acerquéis a los cuentos clásicos, que contéis desde ahí y que como los niños necesitan esa reiteración de una vez y otra vez y otra vez, pues le deis diferentes versiones y visiones. Entonces os voy a dejar en los comentarios o en los textos de las distintas plataformas donde voy a compartir el vídeo, enlaces de marionetas de dedos, para hacer teatros de cartón, para hacer teatros de sombras, muy facilitos, los más fáciles que he encontrado, muchos de ellos relacionados precisamente con cuentos clásicos, muñecos articulados que son chulísimos, hay una opción de un Pinocho que es una maravilla y que se puede hacer con facilidad, así que os dejo todas esas opciones para que profundicéis y aprovechéis y veis qué lectura podéis hacer, cómo salimos de la superficialidad al final en nuestras vidas, que nos lo está pidiendo todo lo que pasa, ¿no? Que profundicemos un poquito más y de verdad que los cuentos son una oportunidad maravillosa. Y no quería acabar, y esto lo voy a leer porque no me lo sé de memoria, cuando estaba pensando lo que iba a decir, encontraba en una documentación sobre temas de cuentos, un escrito de León Felipe que yo creo que resume absolutamente a la perfección pues lo que nos mueve a todos los que nos gustan los cuentos. Y dice: yo no sé muchas cosas, es verdad, digo tan solo lo que he visto. Y he visto que la cuna del hombre la mecen con cuentos, que los gritos de angustia del hombre los ahogan con cuentos, que el llanto del hombre lo taponan con cuentos, que los huesos del hombre los entierran con cuentos y que el miedo del hombre ha inventado todos los cuentos. Yo no sé muchas cosas, es verdad, pero me han dormido con todos los cuentos y sé todos los cuentos. Estamos rodeados de historias y nuestra vida es una historia y de ahí compartimos y de ahí vivimos y yo creo que hay que estar conectados con eso. Así que bueno, os dejo esta propuesta de cuentos infantiles, os dejo todos los recursos, os los mando, si alguien los quiere y no puede acceder, pues sabéis que podéis escribirme a info@taibaby.es o a través de redes en Taibaby, en Edurne Simón, donde queráis, ¿vale? Nos vemos pronto y espero que estéis bien.